Gracias por acompañarme esta semana y por hacer el tiempo ahí en la comodidad de tu hogar o en tu oficina de escuchar estas clases. Son sesiones muy cortas, 16 a 20 minutos, donde explicamos detalles acerca de la Escritura, la Biblia. Comenzamos. Estudiar la Biblia es para gente seria. Bueno, para gente relajera también, pero que toma las cosas en serio. Es decir, cuando lees la Biblia, no buscas leer lo que tú quieres o encontrar lo que tú deseas o imponer lo que la Biblia no dice. Por eso, en una ocasión, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? ¿Cómo está escrito en la ley y cómo lees? Le preguntó a Jesús, ¿cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Cuando estudias la Biblia, asegúrate de, uno, no ignorar lo que es obvio. Número dos, no subordinar el texto a tu propia agenda o motivaciones. Número tres, no acomodar el texto a tu propia teología o tradición. Busca entender el texto de la manera en la que el escritor tenía la intención de ser entendido. Déjame hablarte de factores importantes a la hora de leer la Biblia y para leerla efectivamente. Número uno, es importante entender el género literario. El lenguaje y la literatura pueden ser usados para representar y persuadir. Por eso es importantísimo identificar el género literario del texto que tienes en tus manos. En nuestra cultura no leemos una novela de terror del maestro Stephen King de la misma forma que un reporte de salud del doctor Fauci. No leeríamos, por ejemplo, al señor Gabriel García Márquez de la misma manera que leerías a N.T. Wright. Pero debes tomar en cuenta que en la Biblia existen diferentes géneros de escritura y uno de ellos es, lo escribo aquí, genealogía. Es una de las maneras en las que la Biblia trata de explicar lo que ocurre. Es cuando lees textos que dice, y Matusalén tuvo a fulano, y fulano tuvo a sutano, y sutano tuvo a merengano, y Bonlón le pegó a Buchinanga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de nombres se le llama un género, es un género literario y es genealogía. Una genealogía en nuestros días está compuesta por los nombres de nuestros ancestros en orden cronológico. Pero una genealogía para los antiguos funcionaba diferente. El orden cronológico no era relevante. El orden designado de una genealogía antigua era más una representación de la importancia del pariente, al punto que los nombres eran cambiados de lugar de una forma increíble. Otro detalle en las genealogías antiguas eran las edades atribuidas, ya que para los antiguos no representaban los años vividos. Por esa razón, cuando leemos el género literario de genealogía con los ojos modernos, muchas personas encuentran contradicciones y errores en la Biblia. Tomemos otro género, el género conocido como narrativa. En este género, conocido como narrativa, es importante aplicar el mismo principio, leer la narrativa con los ojos que los leería un israelita en los tiempos antiguos, en lugar de nuestros ojos occidentales. Otro factor importante para leer la Biblia es entender el trasfondo cultural. Vamos a usar otro color. El trasfondo cultural debe ser siempre considerado a la hora de interpretar o leer la Biblia, es decir, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Cómo enfrentaba la sociedad ciertos problemas o qué retos o fracasos o desastres estaban enfrentando los personajes de la historia? ¿En qué época fue escrito el texto que estoy leyendo, este pasaje? Tomemos un ejemplo. En Génesis 6 se nos cuenta la historia de los hijos de Dios teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres y que de esa relación surgieron los gigantes. Al conocer el trasfondo cultural,
Obviamente los eruditos han encontrado que el texto se refiere a una relación con gobernantes de otras naciones o pueblos. Es que es extremadamente importante entender que la cultura antigua es diferente a la moderna y la interpretación de sus textos debe hacerse con responsabilidad. ¿En qué forma somos diferentes? Te estarás preguntando. ¿En qué forma somos diferentes de los antiguos? Bueno, nosotros tenemos una identidad en cierta manera egocentrista. Somos promotores de la independencia. Para los antiguos no existía el yo, sino era la comunidad. Para los antiguos no existía la independencia, sino la interdependencia. Nosotros en la actualidad tenemos una fascinación por la autenticidad y la autonomía. Para los antiguos no existía tal cosa como yo soy diferente, sino soy parte de la comunidad. Y no me gobierno solo, autonomía o derechos, sino soy obediente a las autoridades. Para los antiguos era diferente a nosotros, que tenemos una conducta regida por derechos y deberes y metas. El valor individual para nosotros es adquirido por logros y el estatus es adquirido también, y el obtener son necesidades. Para los antiguos el obtener era importante para mantener la comunidad. Hablemos de Génesis. Y esta semana, a partir de esta semana, vamos a comenzar a viajar por cada libro del Antiguo Testamento. Entonces, esto probablemente nos va a llevar varias semanas, pero hoy comenzamos con lo primero, Génesis. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. Y la palabra Génesis significa principio. En este libro se nos cuentan los inicios de todas las cosas. Quiere decir inicio o comienzos. Relata cómo comenzó todo excepto Dios. Puede ser resumido en 8 palabras: creación, caída, diluvio, Babel, Abraham, Isaac, Jacob y José. El comienzo de la raza humana se relata en este hermoso libro. Podríamos dividir el contenido de Génesis en 2 partes. 1, el comienzo de la raza humana. Obviamente al describir la creación y luego describir la caída. Y después de la caída tenemos el diluvio. ¿Cómo se escribe diluvio? Y después del diluvio tenemos Babel, la torre de Babel. Y podemos también ver la otra división de este libro al describirnos el comienzo de la nación hebrea. Entonces vamos a poner aquí nación hebrea. Y esto va a ser con Abraham, con Isaac, Jacob y José. Comenzando con esta parte, es increíble cómo la Biblia resume tanto en una sola frase. Esa frase tan famosa que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo es una frase, pero envuelve tanto, envuelve tanta astronomía, tanta ciencia, tanta astrología, tanto en una sola frase. Y así es la Biblia. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. Para el texto sagrado, la existencia del Ser Supremo es un hecho que ni siquiera requiere discusión. Solo en el capítulo 1 de Génesis, Dios es mencionado 32 veces en 31 versículos. Génesis es el libro más diocéntrico, déjame escribir esta palabra, dioscéntrico, de toda la Biblia. La expresión "y dijo Dios" ocurre 10 veces, siendo los primeros 10 mandamientos de Dios, los cuales nunca han sido quebrantados, en contraste con los segundos 10 mandamientos que vamos a escuchar ahí en el libro de Éxodo, que han sido rotos una y otra vez por el género humano. La naturaleza no ha roto uno solo de los mandamientos de Dios, el hombre ha roto todos estos mandatos. Ahora, en el orden de la creación vemos lo siguiente, que primero es la luz, las aguas se separan, los continentes y la vegetación se forman, los astros se ordenan, los peces y las aves son creados, los animales y el hombre son creados en el día 6 y en el día 7 Dios descansa. El hombre fue creado por Dios y al poco tiempo cayó en la tentación. La caída o pecado involucró y afectó a 3 mundos: el animal, el vegetal y la humanidad. El primer pecado, la desobediencia, separó a Dios del hombre. El segundo pecado, el asesinato de Abel, separó al hombre del hombre.
Cristo vino a restaurar las dos relaciones destruidas y los tres mundos separados. Pongamos atención a Babel, que lo tenemos aquí en esta parte. La historia de Babel es muy interesante porque fue un esfuerzo por parte de los hombres de obtener una sociedad mundial unida que excluyera a Dios y obviamente, conocemos la historia, terminó en juicio y en confusión. Esto nos conduce a Abraham, el patriarca. En el tiempo de Abraham la idolatría reinaba en toda la tierra. Y Ur de los Caldeos, donde Abraham nació, era el epicentro de la adoración. Para Dios esto es una oportunidad increíble de llamar y hacer un pacto con Abraham, de salir de su tierra, de su cultura, de sus familiares y de sus costumbres, y así construir una nación diferente, una nación especial, de la cual al final vendría el Mesías. Toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe de ser siempre leída, la Biblia debe de ser leída siempre con Jesús en la mente. ¿Cómo apunta el libro de Génesis a Jesús? ¿Cómo apunta el libro de Éxodo a Jesús? Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros de la Biblia deben de apuntar directamente a Jesús. Si Jesús está ausente de la interpretación, vana es la interpretación, es innecesaria. La Biblia se convierte en obsoleta, un libro inservible de historias que no cobran sentido si Jesús está ausente. Después de Abraham, Abraham tiene un hijo, el cual es Isaac. Su mujer, Sara, no podía tener hijos. Dios le recuerda que le ha hecho una promesa y finalmente tiene a Isaac. Isaac, por supuesto, es el hijo único y en cierto momento de la historia, de la narrativa bíblica, se nos cuenta cómo Dios le pidió a Abraham sacrificar a uno de sus hijos. Y esto es muy interesante al comprender el trasfondo cultural, porque Abraham dice, está bien, voy a ofrecer a mi hijo en sacrificio a ti, el Dios que me ha hablado, que se me ha aparecido, que ha hecho un pacto conmigo. Y si Abraham no hubiera vivido en un mundo de politeísmo, en un mundo donde era normal sacrificar a sus hijos por los dioses para obtener una buena cosecha o poner contento al Dios, a la deidad, Abraham se hubiera opuesto completamente. Cuando leemos con nuestros ojos modernos esta historia en la cual el patriarca estuvo de acuerdo en sacrificar a su hijo, nos queremos jalar los cabellos. Figurativamente, obviamente. Pero cuando lo vemos con el trasfondo antiguo, con los ojos del mundo antiguo, comprendemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo porque consideraba que esa era la manera de agradar a Dios. Pero Dios, como siempre, sorprendiéndonos, como siempre, con un gran sentido del humor, va y se aparece a Abraham a través de un ángel y le dice, no necesitas sacrificar a tu hijo. Acabo de ver que con esa disposición que tienes la fe suficiente para seguir mis mandatos, seguir mis preceptos y continúo haciendo mi pacto contigo. Así que Isaac se libró de morir de una manera, fea. Después tenemos a Jacob, que fue hijo de Isaac, juntamente con su hermano Esaú. Una historia de perdón que ocurrió aquí, una ofensa que Jacob le hizo a Esaú, en la cual le robó los derechos de primogenitura. Esto hizo que Esaú prometiera matarlo y no descansar hasta que lo pudiera matar. Después, en medio de la historia, se nos cuenta cómo llegaron a reencontrarse, a hacer las paces, pero no necesariamente vivir juntos. Es decir, el perdón no necesariamente conduce a la reconciliación en todas las historias. Y finalmente tenemos el caso de José. José va a tomar los últimos 4 o 5 capítulos, la historia de José, porque es la preparación de la promesa de Dios para poder conectar con el pueblo de Dios. Es decir, es la transición de ser simples pastores a convertirse en un pueblo, de ser una tribu pastoril o una tribu pastoral a convertirse realmente ya en una nación, que esto va a ocurrir cuando salen de Egipto después de haber sido esclavos. José es el link, es la cadena perfecta entre estos dos mundos. Y la historia de él es muy interesante leerla. También una historia de perdón, una historia de abuso, una historia de bullying, una historia de tantos detalles que podemos encontrar en la riqueza de las Escrituras. Déjame cerrar esta sección con algo para meditar. Quiero que pienses que todo lo que tú consideras acerca de Dios, no lo que dices que piensas acerca de Dios, sino lo que realmente en lo profundo de ti piensas acerca de Dios, es el factor determinante de tu carácter. Estudiar la Biblia no debería ser solamente un alimento para el intelecto, sino un alimento para el corazón, porque de la abundancia del corazón, por supuesto, va a hablar la boca.
Gracias por conectarte esta semana, espero que tengas una semana extraordinaria. No olvides compartir este video, suscribirte, volverlo a ver para reafirmar lo que hablamos en esta sesión y sobre todas las cosas conectarte la próxima semana.